Querida familia, bendiciones. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este segundo día de nuestra serie El Camino de la Transformación, de la escasez a la plenitud. Ayer vimos cómo Dios nos busca en nuestro Lodebar, en el lugar de la herida y de la vergüenza. Hoy avanzamos un paso más en ese camino y llegamos a otro lugar profundamente espiritual, Horeb, el monte donde el ruido se apaga y la voz de Dios se hace clara. El profeta Elías llega a Horeb no como un héroe victorioso, sino como un hombre agotado, deprimido y lleno de miedo. Viene de experimentar uno de los milagros más grandes de su ministerio en el Monte Carmelo, donde Dios respondió con fuego del cielo, pero inmediatamente después huye al desierto porque la reina Jezabel amenaza su vida. El mismo profeta que había visto la gloria de Dios ahora desea morir. Esto nos enseña que los grandes momentos espirituales no nos hacen inmunes al cansancio emocional ni a la crisis interior. Elías camina 40 días hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb no es un lugar cualquiera, es el mismo monte donde Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente. Es un espacio teológico profundo, representa el lugar del encuentro, el lugar donde Dios revela su voluntad, el lugar donde el hombre es confrontado y restaurado. Cuando Elías llega, se esconde en una cueva. La cueva es símbolo de refugio, pero también de aislamiento. Dios entonces le hace una pregunta que atraviesa toda la narrativa. ¿Qué haces aquí, Elías? No es una pregunta de información, es una pregunta de confrontación amorosa. Dios no lo acusa, lo invita a hablar. Elías responde con quejas, con dolor, con frustración, con la sensación de estar solo y abandonado. Su oración es honesta, pero está cargada de agotamiento. Entonces ocurre algo extraordinario. Dios pasa delante de él, pero no se manifiesta como Elías esperaba. Primero viene un viento fuerte que rompe los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego viene un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego viene fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Y allí, en ese sonido suave, Elías reconoce la presencia de Dios. Exegéticamente, este pasaje revela un cambio en la pedagogía divina. El Dios que antes se manifestó con poder exterior ahora se manifiesta con ternura interior. No porque haya perdido poder, sino porque Elías ya no necesitaba demostración, necesitaba dirección. Horeb es el lugar donde el ruido se apaga y la voz se afina. Aquí está el corazón del mensaje. Después de ser aceptados por la gracia, necesitamos ser dirigidos por la voz de Dios. La transformación no se completa solo con ser restaurados, se profundiza cuando aprendemos a escuchar. Elías llega a Horeb con quejas, pero sale con instrucciones. Dios no lo deja en su crisis, le devuelve propósito. Le dice que regrese al camino, que unja reyes, que forme a Eliseo, que continúe su misión. Horeb no fue un refugio permanente, fue un punto de realineación. Esto nos enseña que Dios no nos lleva al silencio para aislarnos del mundo, sino para reenfocarnos en nuestra misión. El silencio no es ausencia de Dios, es el espacio donde su voz se vuelve audible. Muchos viven rodeados de ruido espiritual, opiniones, miedos, redes sociales, noticias, culpas, expectativas. Pero Horeb es el lugar donde todo eso se apaga y Dios pregunta, ¿qué haces aquí? Es la pregunta que revela nuestro estado interior. ¿Estamos huyendo o estamos buscando? ¿Estamos cansados o estamos disponibles? La transformación se profundiza cuando dejamos de exigir respuestas ruidosas y aprendemos a discernir la voz suave de Dios. El silbo apacible no grita, pero guía. No sacude, pero sana. No impone, pero transforma. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios le revela que aún hay 7,000 que no han doblado rodilla. La soledad era una percepción, no una realidad. El silencio le permitió ver la verdad. Así como Lodebar fue el lugar donde la gracia nos encontró, Horeb es el lugar donde la dirección nos reencuentra.
En Lodebar recibimos identidad, en Horeb recibimos propósito. En Lodebar salimos del pasado, en Horeb entramos al futuro. Tal vez hoy tu Horeb es un tiempo de pausa, de oración, de quietud, de preguntas sin respuesta. Tal vez estás cansado, como Elías. Pero Dios no te llevará al monte para destruirte, sino para hablarte. No para acusarte, sino para enviarte nuevamente. La transformación no ocurre solo cuando Dios nos rescata del dolor, sino cuando aprendemos a escucharlo en medio del silencio. El ruido confunde, el silencio revela. Y cuando Dios habla, incluso en un susurro, su palabra tiene poder para levantar al cansado y devolverle la dirección al perdido. Hoy Dios sigue preguntando, ¿qué haces aquí? No para juzgarte, sino para reorientarte. Horeb es el lugar donde dejamos las quejas y recibimos instrucciones. Donde dejamos el miedo y recibimos misión. Donde dejamos el agotamiento y recibimos nueva fuerza. El camino de la transformación continúa cuando aprendemos que la voz de Dios no siempre viene en tormentas, sino muchas veces en el susurro del Espíritu. Y ese susurro todavía transforma vidas. Dios sigue preguntando hoy. ¿Qué haces aquí? No para juzgarte, sino para reorientarte. El camino de la transformación continúa cuando aprendemos a escuchar a Dios en el silencio. Oremos juntos. Señor, hoy venimos a tu presencia como Elías, cansados y a veces confundidos. Enséñanos a callar el ruido del mundo para escuchar tu voz. Háblanos con tu espíritu, guíanos con tu verdad y devuélvenos propósito. Que este tiempo de silencio sea un tiempo de transformación profunda en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, gracias por caminar conmigo en este segundo día de nuestra serie. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar la voz de Dios en medio de su cansancio. Te espero mañana con el último devocional de esta serie, en este camino hacia la plenitud. Déjame en los comentarios. ¿Qué es lo que más te cuesta silenciar para escuchar a Dios? Y recuerda hoy esta verdad. En el silencio, Dios no se ausenta, se acerca y te da dirección.